se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Para los amantes del saber, el tema incompleto está de vuelta este 2024. Hemos descansado lo suficiente y esta vez decidimos arrancar suave, pero con un mayor compromiso. Me encuentro acompañado de Abigail González, socióloga venezolana, eh, recién graduada como locutora en la Universidad Central de Venezuela, y con ella acompañado, estamos agradecidos también por aceptar esta invitación, el compañero Luis Evaristo, y quien tiene el placer de hablarles, el recién bautizado, la voz de la ciencia, David Guzmán. Bienvenidos a Abigail, bienvenidos Evaristo. Vamos a empezar con Evaristo, que nunca ha venido, para que nos salude. ¿Cómo te encuentras, hermano? Muy Eh, bien, ¿Dónde David, estás bastante ahorita? chévere. Y si Eh, tienes eh, nervios. ¿Tienes nervios? bastante, bastante. Yo suelo entrevistar y me cuesta un poquito el hecho de ser entrevistado, así que, bueno, más entrevistado, invitado, y así me siento. De verdad que estoy bastante contento. Estoy ahorita en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Ya llevo aquí en Estados Unidos ya llevo unos 6 años ya, y llevo ya 3 años aquí. De verdad, bastante bien. Bastante chévere, trabajando bastante y haciendo contenido que me gusta muchísimo. Abigail. Es un placer estar de nuevo contigo, Evaristo, no solo en los pasillos de la central de la UCB, para los que conocen la Universidad Central de Venezuela. Y nada, empecemos a conversar eso que nos tiene sobre el índice de los eventos deportivos. ¿Es así? El índice de experiencia en eventos deportivos, el IWD. ¿Cómo Perfecto. estás? ¿Cómo estás, Abigail? De verdad que es un placer encontrarme contigo, con David. De verdad, después de tantas conversaciones en pasillos y cafés. Lo que quería preguntarles para arrancar esta entrevista, ¿cómo, en cuanto al gobierno que tiene Venezuela, cómo se puede vincular los resultados de las selecciones venezolanas y el deporte en venezolano en general? ¿Y qué vinculación tiene eso con el tipo, el modelo de gobierno que tenemos para ti? Eh, Fíjate que hay un fenómeno que está pasando en Venezuela que me parece bastante llamativo, que obviamente es un fenómeno es un fenómeno social que obviamente impacta el deporte, pero me refiero a que lo que te voy a comentar es global, enfocado al deporte, a eso me refiero. Eh, y es que en Venezuela está pasando algo, y es que el sistema político que hay en Venezuela, históricamente, en otras partes llamamos Alemania de Hitler, o llamemos la Guerra Fría, la Unión Soviética contra Estados Unidos, Yugoslavia, ese tipo de zonas en donde el sistema político se medía en la opinión pública mundial a partir de cosas como el rendimiento deportivo. En Venezuela ha echado un paso hacia atrás. Venezuela llegó a tener la bendita, que yo detesto, ese catalogativo de la generación de oro, que es muy falsa porque viene a partir de muchas cosas que están pasando atrás. Eh, que el sistema de gobierno venezolano quiso apropiarse, pero muy lejos de la realidad. Y cuando ya empezó a verse como que las costuras de lo que estaba pasando en realidad, hemos entrado en un universo horrible de forfeits, de dejar de competir, de dejar de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente está pasando un cambio en Venezuela, un cambio social, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que el personaje de a pie, la persona de a pie, está menos involucrada con la política venezolana y está más buscando cómo resolverse. Me explico, esto no va a cambiar, ojalá cambiar el sistema político, no está cambiando, pero yo tengo que vivir todos los días. Entonces empiezan como autoabastecerse, cambiaron la moneda no es oficialmente el bolívar, ahora es otra, ahora es el dólar, que no está oficial, pero que la gente dijo, ¿sabes qué? Es que lo vamos a utilizar y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces hay una especie de autorregulación del pueblo a partir de sus cosas. Y eso ha salpicado el deporte sí o sí. Los deportistas han tratado de buscar la manera de, mira, ahora yo busco la manera de
de subvencionarme, busco la manera de progresar afuera de acá o adentro de acá, pero a mis muslos. Yudimar, el caso de Yudimar es espectacular porque el caso de Yudimar es contacta al entrenador cubano por Facebook y ahí se da todo de irse para España y toda la cosa, ¿no? Entonces, sí creo que el deporte venezolano está dando buenos pasos hacia adelante, pero está dando los pasos hacia adelante a partir de contigo o sin ti lo hago. Me explico, hay mucho talento en Venezuela, hay cosas para explotarse en Venezuela. Y inclusive la empresa privada ha empezado a dar un poquito más a partir de eso, pero ha sido todo a partir de qué capacidades tiene el atleta como atleta y cómo busca potenciar eso a pesar de las cosas. Hay que tomar en cuenta de que los deportes de conjunto nos está yendo bastante bien, pero el voleibol venezolano, por ejemplo, está vetado, ahorita está bloqueado por la Federación, por la Federación Internacional de Voleibol. ¿Por qué? Porque ha habido tantos forfeits, Venezuela no ha ido a tantos sitios que debió haber ido, que simplemente está separado, ¿no? Entonces no tenemos representación de voleibol, por decirte un ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado con eventos como el baloncesto? Que el baloncesto está pasando por una renovación. Quien no sepa, del baloncesto en Venezuela está cambiando de la LPB, la famosa Liga Profesional de Baloncesto, a la Liga Especial de Baloncesto, que es una mezcla de otras cosas. Ya es no solamente los equipos que estaban, hay otros. Entonces está habiendo una transformación en ese aspecto. Y todo es a partir de eso. Entonces sí creo que Venezuela tiene algo muy positivo en eso y es que ahora los méritos saben mejor. El mérito sabe a que esto es hecho a partir de un trabajo serio y eso me gusta muchísimo. Se está viendo en las selecciones menores de fútbol, por ejemplo, se está viendo con el trabajo de, mm, de básquet también y de obviamente los deportes olímpicos que no son de conjunto, pero también estamos viendo como una inyección en el capital privado y ese capital privado también ha dado réditos. El hecho de que pasó con los Tiburones de La Guaira, no solamente por el hecho de que hayan logrado ser campeones, sino cómo lograron ser campeones, trayéndose a Yacir Puig, que es dinero, trayéndose a Luis Ojo, que es dinero, trayéndose a Osvaldo Guillén, que es dinero. Hay mucho dinero involucrado y eso impactó definitivamente en el campeonato. Entonces sí creo que hay como No, para concluirte, yo creo una que sí hay un simbiosis. impacto. Ah, Hay sí, una yo creo, simbiosis ahí, ajá, una sí, interacción exacto. entre el modelo y lo que está, y los resultados en deporte, que para ti es como que va asociado más al esfuerzo individual. Sí, al esfuerzo del privado, entre comillas, llamando a todo lo fuera del Estado que al mismo Estado. El Estado simplemente lo que ha intentado hacer, como todo lo que está haciendo en este momento, es tratar de ser el testigo no, El testigo ausente. ajá, el testigo ausente de todo lo que está pasando y levanta el brazo cuando ya, mira, está aquí, mira, sí, está hecho aquí. Mentira, no está hecho acá. Porque es preocupante, ya que nosotros vemos esos grandes, entre comillas, esos grandes resultados por ahora. Pero a mí me parece, no sé qué piensan ustedes dos que están un poquito más dentro del ámbito deportivo y de los eventos deportivos, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, pero a mí me parece que se sectoriza más, que se marginaliza más porque hay un grupo asociado a un poder económico que tiene la garantía de desarrollar su talento deportivo. Por ejemplo, el caso excepcional de Yulimar Rojas, que recibe un apoyo español porque está allá. Recibió ese entrenamiento con ese profesor que tú dices cubano, y así como ella, todo lo que está ocurriendo, lo que pasó con Tiburones de La Guaira y lo que se está haciendo es cortoplacista, porque cuando tú ves el desarrollo deportivo de las comunidades a nivel nacional, implica, sin duda alguna, la participación de todos los entes, del que está dentro del sujeto, de los padres y representantes que cuentan como comunidad, de los recintos que vienen a cargo del Estado
o a cargo de la participación privada, y sabemos que el gran actor económico en Venezuela dentro del deporte es Polar, Empresas Polar, y todos los derivados de Polar como empresa. Entonces, a mí me parece que evaluar actualmente el desempeño venezolano es bastante cortoplacista, nos da un respiro por ahora, pero dentro de 20 años no sabemos, dentro de 15 años no sabemos, y así es el deporte, se va, o al menos es lo que yo creo, se va analizando conforme los semilleros deportivos, el estado de los semilleros deportivos, el estado de los grupos adolescentes que acuden a los centros deportivos. Entonces, yo quisiera tocar, aparte de los otros temas que ustedes van a desarrollar, esto que vi por redes sociales, David me lo mostró, sobre una organización con otros peloteros en cuanto a la chapita, a los juegos de chapita, ¿no? A eso No, también es le están pelotica de goma. inyectando capital, pelotica goma, a eso también le están inyectando capital, ¿no? Pero por eso vuelvo a tocar el punto de que es preocupante porque el deporte no se mide solo por los resultados que tenemos de 5 años para acá, sino lo que se está formando, lo que están realizando los chipilines, los chiquititos, que son los Claro. que se están formando y están en este momento en resistencia frente a una crisis humanitaria que no es secreto para nadie y por ende nos encontramos fuera del país, muchos de nosotros, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que hay dos cosas interesantes a partir de lo que tú estás diciendo. La primera es que no hay un plan, en Venezuela no hay un plan sostenible de deporte y desarrollo. Es algo de lo que tú precisamente estabas hablando. Ah, mira, de aquí a 20 años no hay. Sí, de aquí a 20 años no hay. Pero es que si te pones a ver, no hay nada de planificación en ningún área de productiva del país en cuanto a eso. Eso primero que nada. O sea, que el deporte no está ajeno, como en ninguna parte del mundo, está a eso que estás diciendo. Pero sí lo que ya me llama la atención es que sí hay una manera de decir, mira, nosotros queremos hacer este plan, vamos a ver hasta qué punto esto puede ir hacia adelante con los recursos que nosotros tenemos, olvidándonos del Estado, entre comillas, porque al final sí hay una cierta un cierto acomodo, me explico. O sea, lo que pasa es que antes los lazos, los hilos se veían muy claramente. Antes tú veías al régimen yendo a los sitios de deportes y levantando los brazos directamente, al ministro levantando los brazos. Ahora no, ahora tú ves al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol que si tú te pones a indagar, te das cuenta que tiene hilos con el régimen. Entonces ahí es donde tú ves las cosas, no es una combinación directa. Entonces, sí hay un plan, pero el plan es va a ver cómo vamos solucionando lo que se va saliendo en este momento. Y esa es la parte que preocupa, justamente por lo que estás diciendo. Y lo que estábamos hablando sobre la pelotica de goma y esas cosas, a mí lo que me llama la atención de todo lo que está pasando en ese aspecto es que sí hay un hambre de espectáculos, sí hay un hambre de de que la sociedad necesita cosas para vivir y para entretenerse. Y el deporte es parte del entretenimiento. Así que también creo que en ese mismo proceso también vamos a ir viendo cosas, ¿no? Lo de pelotica de goma a mí me parece un poquito como la versión venezolana de la Kings League, que es lo que está pasando del mismo youtuber tratando de sacar rédito a un esparcimiento. A mí me parece bastante chévere, pero sí creo que si Venezuela quiere ser tomada seriamente, realmente seriamente, tiene que afianzar eso con resultados, primero que en todo, y segundo, con una ida hacia adelante, una en verdad que tú sientas de que tú estás metiéndote en una estructura. Es lo que creo. ¿Tú crees que es como una... porque es difícil agarrar, como cortar el pedacito allí en la disciplina que uno quiere y ponerla en el microscopio y decir, mira el resultado deportivo de eso es producto de aquello, ¿no? Es como dice más o menos ahí. Podemos ver que ahorita se pueden levantar o sí, se puede poner como ejemplos, ejemplificantes. Mira el resultado que tuvimos, por ejemplo, la sub-23 ahorita.
o lo que está sucediendo con las mayores de la Vinotinto, o con los casos de algunos peloteros venezolanos que tú que vives aquí en los Estados Unidos lo puedes ver. Eh, y si lo ponemos en un microscopio, como te estoy diciendo, la mayoría de las veces los resultados es gracias a el esfuerzo de los padres y de la persona que se montó al hijo o la empresa que agarró y lo patrocinó y pudo llevar al chamo a la última etapa, porque no solamente se trata de que te desarrolles del punto de vista deportivo. Entonces ya tienes que ser alguien con unos ciertos renglones, unos ciertos ítems que tienes que cumplir para poder convertirte en una gloria, para poder llegar a un sitio como las grandes ligas, por ejemplo. Entonces, Claro. sí, gracias a la estructura que tenemos, o por culpa de eso, hemos visto unos casos así, unos tipos excepcionales, Ronald Acuña, por citar. Ujú. Excepcional, un tipo que, Dios mío, ¿cómo este tipo sale de ese país que está todo escoñetado? Y uno dice, bueno, es gente que también se la jugó duro, son casos así como dice uno, separados de la generalidad, de las mayorías. Agradezco mucho que hayas dicho eso, que cómo se está vendiendo el deporte a Venezuela ahora como un gran espectáculo donde no importa traer a la estrella que haga falta traer, siempre y cuando como que podamos llenar el estadio, que podamos demostrar que aquí todavía seguimos produciendo talentos, tenemos unas ligas súper poderosas, pero, y a donde quiero llegar yo con esta intervención, ¿no te has dado cuenta tú o quizás son eh, aquí suposiciones mías de que están tratando como de llevar al deporte venezolano cambiándole también como el lenguaje? Por ejemplo, yo le decía a ella en estos días, no te extrañe, ya le cambiaron el nombre a Caracas, no te extrañe que quieran cambiarle el nombre a los Leones también. O sea, es Ok. algo que es difícil, pero que no va desligado al proyecto que estamos viviendo. No sé qué piensas tú. Y si no has visto otra cosa en otros casos, me hablaste de la liga de baloncesto, que la quieren llevar ya a la liga especial. Ujú. Seguramente hay otros equipos, ya no va a ser Cocodrilos de Caracas, sino, o sea, no sé, ¿qué has visto? ¿Qué ves tú? Hay una Ajá. mezcla, se están metiendo unos y otros, pero es que va lo mismo, David, o sea, porque hay una cosa en la cual el régimen ha entendido y ha sido muy inteligente en ese aspecto, es en el hecho de decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto de esta manera, yo voy a tratar de dejar de aparecer tanto y que otra gente aparezca, ¿me explico? Entonces ya hay mucha más relación simbiótica entre unos y otros. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado en la liga de baloncesto que te estoy comentando, el año pasado ya había empezado esa fusión. Un equipo empezó a fallar y empezaron a haber forfait a partir de ese equipo y ese equipo no llegó a final de temporada, que eran taurinos de Aragua. No son los toros de Aragua, sino taurinos. Cuando tú te pones a indagar quién es quién es presidente de taurinos y esas cosas, era el mismo Vargas, que es parte del Ministerio del Deporte y toda la cosa. Entonces, si te fijas, hay mucha improvisación de parte de el gobierno venezolano tratando de buscar la manera de limpiarse y de algún modo tratar de que la gente vuelva a la normalidad, pero también hay mucha gente tratando de vivir la misma normalidad. Hay mucha gente que está cansada de qué es dictadura, qué no es dictadura, quién es este, quién es tal, las elecciones. Si tú te pones a ver, hay mucha gente en eso. Y con el deporte pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué hay tanta gente yendo a los juegos de béisbol? ¿Por qué hay tanta gente yendo a los juegos de fútbol de suramericano? Porque hay una necesidad imperiosa de salir de la misma. No hay luz, no hay agua, necesitan vivir de algún modo. Entonces, en el momento en que empieza a haber un tipo de espectáculo, la gente se aboca. Y si tengo que pagar el platero, pago el platero. Si Luis, tengo que, dime. da resultados. Les has dado resultados que mientras que se está viviendo una crisis o que nosotros consideramos, mucha gente considera, bueno, yo pienso que eso es indiscutible No, porque si hay una crisis, lo que pasa ah, es que la gente decide si esa crisis es lo suficiente como para hacer algo o seguir. Y creo que sí están dando resultados en la medida de lo posible. O sea, haz a lo que voy. Ve los estadios. Están yendo, más gente está yendo. ¿Me explico? O sea, ¿hay resultados deportivos? Coño, depende de cómo quieras verlo. Como lo ¿cómo lo hemos ves hablado tú? en otras, ¿Cómo lo ves como, tú? como,
cómo lo hemos visto con lo que estamos hablando de saber y poder, ¿sabes? En el sentido de que, mira, yo podría decir que Yudimar Rojas es venezolana y que Yudimar Rojas tiene el récord mundial de salto triple femenino, y yo puedo decir que soy venezolano. ¿Y quién dice que no? Y ahí Porque, cobramos todo. ¿ah? Y ahí cobramos todo, ¿entiendes? Y Ahí de ahí cobramos cobramos todo. gobierno, los que estamos Eso, en el y ahí extranjero, el que está allá en cobra el Venezuela. Martín Polar y todas esas Todo cosas, el pero mundo cobra, gracias a que es y, venezolano. que eres venezolana y de ahí todo el mundo mama. Pero ¿qué pasa? Ahí viene que no solo Yulimar Rojas está en España, no solo está con el mejor entrenador de salto triple del mundo, sino además la contrata el Fútbol Club Barcelona. Ella es parte del Fútbol Club Barcelona. Yo no sé si mucha gente lo sabe, pero les comento, cuando ella logra la marca mundial, el récord mundial, ella va al Camp Nou y le hacen un homenaje antes del juego de un juego del Fútbol Club Barcelona y todo el mundo le aplaude y toda la cosa. Me explico. Es lo que pasa. Pasó, fíjate, hay algo muy interesante, que es con el Garbiñe Muguruza. No sé si te acuerdas de ella. Muguruza era es una tenista española, bajo bandera española, pero nacida en Caracas. No sé si es criada, pero llegó a vivir en Guatire. Sus hermanos tienen negocios en Guatire y siguen allá. Bueno, no sé qué estará de ellos en este momento, pero llegaron a estar ahí. Yo llegué a jugar tenis con el hermano de Gaby Muguruza, y Gaviña estaba recogiendo las pelotas en el Centro Deportivo Mampote, donde nosotros estábamos jugando. Entonces, cuando ella empieza a subir y a subir y a subir y a subir en los rankings, a subir y a subir y a subir en los rankings, y cuando ella no había ganado Roland Garros, pero estaba cerca de ganarlo, el Potro Álvarez es el ministro de Venezuela de deporte, y entonces le dijeron, mira, tienes que agarrar una bandera. Ella tenía que agarrar la bandera venezolana o la bandera española, porque tenía las dos oportunidades de hacerlo. Y el Potro Álvarez le ofreció lo mismo que le ofreció a Pastor Maldonado por el puesto de Fórmula 1, creo que eran 50 o 60 millones de euros en ese tiempo. ¿Qué hizo el gobierno español? El gobierno español le dijo, mira, nosotros no podemos ofrecerte 50 millones, no podemos, definitivamente eso no va a pasar, pero quiero que tú sepas que mientras tú estés jugando, o sea, si tú vas a jugar con la bandera española, tú vas a tener garantizados buenos entrenadores, canchas, hidratación, te broma, todo en una estructura para que tú seas la mejor posible, estando acá sin ganar, sin perder, sin gastar un euro en nosotros. Nosotros vamos a buscar la manera de que tú seas perfecto. Te vamos a pagar todo, pero no te podemos pagar 50 millones. Y ella decidió por España. Y ella llegó a ser número 1 del mundo siendo española. Entonces, ¿a qué voy con todas estas cosas? Que al final de cuentas, la manera en cual tú estás tratando, y eso va a lo que responde para responder tu pregunta, la manera en que tú tratas el logro lo puedes ver como que da resultados o como que no da resultados. ¿Me explico? Porque al final de cuentas es a donde llegamos, es el llegadero de todo. Mira, yo podría decir que no está dando resultados. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo que disfrazarse de cifrino, el gobierno tuvo que disfrazarse de que yo soy súper chévere, tuvo que dejar pasar a Polar a que patrocinara otra vez a la Vinotinto, tuvo que dejar que otra vez otra gente que no fuera TVs transmitiera los juegos, y todas esas cosas para que tú puedas ver cómo la cosa va mejorando. ¿Ves? Se les dan el que es no sé si tú sabes, pero la Vinotinto TV, el que es el cabeza principal de la Vinotinto TV es Erasmo Provenza, que que tuvo que salir de Venezuela por muchas cosas y todas esas cosas, y ahora está todo bien y todo bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno tuvo que hacer una transformación de su metalenguaje o de su discurso, como para decir, mira, aquí no está pasando nada, no estamos tan mal, me explico. Y es donde tú estás viendo cosas, pero si te pones a ver con lupa todas las cosas que están pasando buenas en el deporte venezolano, no son por el gobierno venezolano. No son gracias a las políticas deportivas que se producen en Venezuela. Y, por ejemplo, aquí yo cito a una autora, ella dice, a la juventud venezolana se le cerraron las puertas de la educación viva.
la educación que entra por la práctica, ya que el deporte es el inigualable maestro de ganar o perder con nobleza, de varias clases de generosidad, de comprensión, de disciplina y de dominio del carácter. Los deportes, todos sirven para lo mismo, para descargar las energías acumuladas, son como un catalizador. Para descansar el cuerpo de una inmovilidad forzada por el trabajo, ante la alienación. Para desviar la mente de actividades opuestas, como la política. Para acoplar todas estas alternativas en una distracción sana. Total. Ahí lo estás diciendo todo. Entonces, vemos cómo estos jóvenes, a partir de ese concepto tan de moda, a veces hasta banal, de la resiliencia, están avasallantes, llenos de toda la energía, la sub-20, la vinotinto profesional. Todos los chicos están dando todo por el todo, con esa necesidad de ganar, porque el país necesita dignidad, el país necesita orgullo. Y tú ves que no es solamente los chicos jugando en la cancha, tú ves que hasta otras nacionalidades, otras banderas se suman a los logros de los deportistas venezolanos. Yo creo que también es por todas esas noticias alrededor de nosotros que nos duelen profundamente y se vuelve como un clamor hispano, continental, en donde tú ves que el esfuerzo individual, como tú bien lo dices, el esfuerzo privado, de una u otra forma suman a esos sueños personales de papá y mamá y de los chicos que forman los clubes. Entonces, por eso yo digo, es tan preocupante como refrescante ver victorias en este momento. Preocupantes porque sin duda alguna nuestra cultura necesita una generación que revele. A eso me refiero yo con el primer argumento cuando empezamos la discusión. Claro. Pero fíjate que yo lo quiero ver, Abby, como un pensamiento, como un vaso medio lleno. ¿Sabes por qué? Porque la gente va a entender que no necesita del gobierno para hacer las cosas. Entonces, lo peor que tú le puedes hacer a un sistema totalitario es sentir que no dependo de ti. Eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, tú lo estás viendo por muchísimas cosas en que tú dices, mira, ¿sabes qué? Ya a pesar de esta gente y tal, y te lo voy a poner con 3 ejemplos históricos que no voy a tardar ni un minuto. China, ¿cómo se llama? Gobierno totalitario, ve los deportes como son en China y cómo es el trabajo olímpico de los chinos. Alemania, cuando fue gobierno totalitario, ¿cómo fue en ese momento? Y Cuba a nivel panamericano, con sus gobiernos latinoamericanos y cómo era su trabajo deportivo. Soberbio. ¿Pero por qué? Porque ese era el agua para lavar la cara del movimiento totalitario o de los movimientos totalitarios. ¿Qué ha tenido que hacer ¿Por qué es un fracaso para mí? Porque Venezuela, siendo un gobierno totalitario, no ha podido de ningún modo decir, mira, gracias a la generación dorada, nosotros hicimos esto. No puede. Entonces es ahí a donde yo quiero llegar. Mira, lo que estás diciendo a mí me encanta. ¿Por qué? Porque eso yo creo que es la clave. Si Venezuela como sociedad aprende que todo lo que está pasando ahorita, estos pequeños logros que como lo hemos comentado, como llegamos a la conclusión de que no son a largo plazo, sino son eventuales, están dando frutos. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros vamos a entender que Venezuela puede tener una misma dinámica. ¿Qué es la clave de ahora en adelante a partir de eso? Que la gente empiece a darse cuenta. ¿Sabes? Que la gente empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Sí podemos tratar y sí podemos utilizar esto. Y sí podemos tratar de que en un espacio democrático sentir que lo que está pasando puede ser aún mejor de lo que está pasando ahorita, porque a todas estas, todo lo que estamos viendo son actitudes de emergencia. Es la emergencia de que viene de eliminatoria, es la emergencia que viene de la Copa América, es todas esas cosas.
Entonces es eso. Tengo No aquí el sé si, micrófono, tengo el micrófono trancado, sí. ajá, ¿Sabes? Haciendo aquí un poquito de lo que nosotros hacemos, compa, que, que esto de pensarnos, ¿no? ujú, Y bueno, si vemos el deporte, tú hiciste ahí un recuento, hablaste de casos contemporáneos, hablaste de la Alemania nazi, hablaste de los cubanos, hablaste de los chinos. Interesante lo que está ocurriendo con ese país que está tratando que sin apuros se ha metido no solamente en el mercado, llamémoslo, americano, sino también en otros aspectos, en la política, en el deporte. Sin ir muy lejos, ahí tuvimos los Juegos Olímpicos, entonces vimos una forma de ser, fue como poner las cámaras en China, ¿no? Lo rápido que son, su capacidad industrial, su organización, la disciplina del chino y todo esto. Entonces hay como en el mundo, yo viéndolo desde el punto de vista así general, como dos propuestas de ser. La China con un mercado, digamos, cerrado solamente hasta donde el gobierno puede, porque hay unas cosas que se le escapa de las manos, que es lo que creo que claro. están diciendo. Un sistema político regulado por un grupo nada más, a la fuerza. Venezuela está tratando como de imitar eso. Y lo que yo veo, yo no sé, quizás tú eres más joven, el resultado de los dos modelos, haciendo una comparación, te lo hago a ti, como si lo puedes ver quizás en esos dos polos, viendo China y Estados Unidos, poniéndolo ahorita en en ese microscopio ahí, bueno, cuáles son los resultados que están dando estas dos potencias, y Venezuela, la de ahora, comparándola con la Venezuela de la democracia. ¿Qué, qué coincide ahí? ¿Cuáles son los resultados que tú valorarías en ambos casos? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de casos deportivos, no se puede olvidar que son casos de ejercicio de poder a través del deporte. ¿Me explico? O sea, yo no nombré a Estados Unidos en casos totalitarios porque Estados Unidos reside en un poder lo suficientemente grande que no se basa solamente en totalitarismo, se basa en el poder de lo que llamaría el marxismo, la superestructura, se parece a partir de organizaciones y ese tipo de cosas. Entonces, pero eso no quiere decir que el dominio estadounidense en el deporte no sea hegemónico, porque lo es, igual lo es. Entonces, cuando vemos que la serie mundial de béisbol, que la serie mundial son los dos mejores equipos de la Major League Baseball, y no hay China, y no hay Japón, y no hay el Caribe que juega, no, 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 la serie mundial son ellos dos, y ellos hablan de mundial, tiene que ver un poquito sobre esto, que quieran hablar sobre, por decirte un ejemplo, que el Clásico Mundial de Béisbol sea, tenga 5 ediciones, pero, pero el Mundial de Béisbol es otra cosa. ¿Me explico? Y el Clásico Mundial de Béisbol se juega bajo las reglas de Major League Baseball en Estados Unidos, o sea, obviamente se juega en otras partes del mundo, pero donde se concentra, quien tiene el poder de eso es Estados Unidos. Entonces, sí hay una pelea clara y también hay una pelea de Guerra Fría. ¿Me explico? Anteriormente era con la Unión Soviética y lo podemos ver con like, 700 ejemplos deportivos a partir de la Unión Soviética y Estados Unidos sí, como reflejo de la Guerra Fría y ahora con China. ¿Me explico? Mira, Una reedición de la Guerra Fría. Hay una reedición ahorita para mí lo hay, con para un mí la actor hay. distinto, con los chinos ahora. Exactamente. Ujú. Y con un actor, y si me permites decirlo, hasta más poderoso que la Unión Soviética. Me atrevo a decirlo. Pero me acuerdo que la Unión Soviética tanto era el rifirrafe de Guerra Fría reflejada en el deporte que hasta pasó al, al cine. Rocky peleando contra Iván Drago es una película deportiva eminentemente política. Era la maquinaria de Drago haciendo todas las cosas y el otro en la nieve, paliando, casi que lo que le faltaba era, no sé, la música country atrás
y toda la cosa, y el tipo ahí dando, y el otro era chiquito, y el otro era 5 veces más grande, y toda la cosa, y como el poder americano hizo y reventó al poder ruso y su propaganda soviética, aun cuando la película es una propaganda americana. Muy Entonces, buena palabra. entonces ¿qué pasa? Que eventualmente, definitivamente, los el, el modo, el way to live del americano se va mucho a partir del éxito. Y te lo digo sin ningún tipo de reparo ahorita, porque ahorita conozco muchísimo más, porque estoy metido ahorita mucho con el deporte universitario. Y el deporte universitario es quien mueve realmente los hilos del deporte en Estados Unidos. Porque los deportes profesionales son muy vistosos en cuanto a broadcasting, en cuanto a espectáculos, son muchísimo más productivo, si se quiere, pero quien te lleva al éxito es el deporte universitario, con todas las cosas que tienen y las divisiones. Es un mundo muy bonito el deporte universitario, sinceramente, en Estados Unidos. Pero definitivamente es un deporte en donde la misma exigencia te va subiendo, 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 sin importar lo que pase, que es donde viene la parte importante. Porque me importan son los resultados por encima de todas las cosas. Lo que pasa es que es en el mundo occidental y eso nos parece más bonito. Me explico. Pero hasta no hace mucho estaba en libertad un médico que abusaba de niñas en el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Y a partir por años, por décadas, y a partir de que no, es que eso está en un caso aislado, pero lo que la gente no ve es lo brutal que es ser competitivo en Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde viene toda la parte, ahí es donde viene la parte en donde, ¿qué me importa? ¿Me explico? Y si ese es el ejemplo que yo quiero para el deporte venezolano. Si me Claro, preguntas, si me preguntas, perdón, con esto termino, si me preguntas, yo no me iría hacia allá. Yo me iría a modelos donde más se acerca a lo que nosotros podemos tener. Brasil es un buen ejemplo. Brasil es un buen ejemplo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando si estamos hablando de la Unión Soviética, China, Estados Unidos, Brasil, que tienen el doble de población de nosotros y todo lo que implica. Y todo viene una serie de cosas que también son interesantes puntualizar, pero bueno, será para luego. Pero lo que sí quiero como que quedarme con de todo esto es que definitivamente Venezuela necesita sí o sí buscar la manera de que los cambios que se están viendo en este momento, de que la fruta yo la pueda manejar y que yo pueda agarrar esos frutos y ponerlos en un buen sitio, buen respaldo para poder administrarla. Eso es lo que yo creo que tiene y sinceramente, sin que me quede nada por dentro, mientras este sistema de gobierno esté en Venezuela va a ser bastante complicado. Por dos razones. Primera, porque no es un gobierno totalitario lo suficientemente eficiente para potenciar el deporte por ellos mismos, número uno. Y número dos, porque si aún lo tuvieran, la gente ya no estaría en eso. Es lo que creo. Recuerden seguir a Luis Evaristo en sus redes sociales. Tiene un canal en YouTube, el cual se llama como tú, ¿no? Luis Sí, Evaristo. sí, se llama Luis Evaristo. Él está ahí, tenía 14, 16 videos. Estaba viendo uno que hizo en Indianápolis. Vi que también estuvo en la despedida de Sí, Miguel Cabrera. Ajá. Miguel Cabrera. Mi canal no hablo muy poco de estas cosas. Es algo que tengo en deuda porque sí quiero hacerlo. Hay una cosa que, por ejemplo, hablé sobre el beso de Jennifer, o sea, el beso que le roba Rubiales a Jennifer Hermoso y me pareció algo llamativo, me pareció que había que hablarlo. Un Hay cosas en resumen, las cuales, un resumen de ese video, que para los que no eh, saben, el lo que presidente de pasó la fue federación, que, ¿no? Presidente de ajá, la el presidente de la federación, Federación de entregando un España, premio, abrazó, ajá. cuando España fue campeona del mundo femenino, en el momento de poner las medallas, él saluda a todas, abraza a todas y cuando pasa Jennifer Hermoso, que es una deportista española, una futbolista española, él le pone la medalla, la abraza y le agarra la cabeza y le da un beso, un piquito en la boca, ¿no? A partir de eso empezó una polémica, es porque eso es un abuso.
porque, por el beso, que es un beso sin, no consentido y toda la cosa. Y en el mundo se generó una bipolaridad. Mira, ¿fue un besito, no pasa nada o fue realmente un abuso? Entonces, en ese video yo lo que digo es, mira, vamos a definir qué es abuso sexual, qué es consentimiento, qué es todas estas cosas. Y a partir de todos estos conceptos, es o no es un abuso. Y para mí es un abuso porque aun cuando esa persona te haya dicho que sí, te está diciendo que sí a una persona que está abusando de su poder, porque es el presidente, es tu jefe, me explico, en una situación donde está todo el mundo viéndote, agarrándole la cara así, y ahí pedirle el beso. Entonces, obviamente es un abuso. Entonces, y bueno, el tiempo me ha dado de razón porque al final de cuentas la justicia está pensando más o menos igual a eso. Igual fue bastante interesante lo que se generó a partir de ese video, así que sí. Miguel Cabrera, hermano, ¿cómo te fue en ese video? ¿Cómo te fue en Ah, ese reportaje? impresionante. De verdad que me pareció impresionante, impresionante. Quiero darte un minuto sobre lo que yo hago con esos videos. Es una serie que se llama En el Estadio, que es básicamente yo voy a los estadios en Estados Unidos por ahora y analizo cómo es ir a ese estadio desde el punto de vista del espectador, del que está yendo a ver el juego, pero no viendo qué es lo que pasa en el juego, sino cómo son todas las comodidades para que esa persona se siente lo mejor posible. Entonces yo aprovecho que hago esas cosas y aprovecho y me meto en ese tipo de cosas. Por ejemplo, con la de Miguel Cabrera dije, mira, voy a ir a ver la despedida de Miguel Cabrera y además voy a hacer la reseña de ese estadio que es el Comerica Park. Eh, me pareció muy interesante, lo voy a decir desde el punto de vista de efecto social, más allá del estadio como tal, ya está el video, pero me impresionó muchísimo, me quedé gratamente sorprendido cómo la ciudad, cómo Detroit ama a Miguel Cabrera. O sea, el nivel de agradecimiento con él me pareció impresionante, me causó mucho shock, porque yo vengo de Florida, o sea, cuando yo estuve viviendo en Florida es muy fácil ver cosas venezolanas en Florida, pero qué complicado es verlo hacia acá arriba, donde estamos ahorita. Y cuando yo entro al estadio, lo que veo es perrero venezolano y veo guarapita y veo todas las cosas así de Venezuela, todo el mundo con Miguel Cabrera, todo el mundo con su camisa de Miguel Cabrera, cada vez que salía una ovación espectacular, eh, arreglos de globos con la bandera de Venezuela, fue muy, muy bonito y no me pareció que fuera solamente porque se iba. Creo que había mucho agradecimiento, muchísimo, muchísimo, y me pareció bastante interesante. Otra cosa que me pareció interesante de esa visita fue la capacidad que tiene el americano de asegurarse de que si esto es una despedida, por ejemplo, vamos a hacerla por todo lo alto. Entonces me pareció muy interesante ver cómo ellos se tomaron la tarea de averiguar su carrera, buscar la manera de traer personas del pasado para que se despidieran, de hacer un despliegue de cosas a partir de un agradecimiento de una persona que además es más venezolano que cualquiera. Entonces, me pareció bastante, bastante interesante. Más allá del chauvinismo, me pareció muy interesante. Es un tigre. Es un tigre de Aragua. Mira, sí, estupendo. Fue como una fiesta hispana, porque había demasiado contacto con la cultura nuestra. Yo quedé impresionada. Bueno, tuve la oportunidad de ir y a donde caminaba y me movía, de repente contactaba ojos y era otra persona venezolana o era una persona mexicana y sin embargo sentía esa misma afinidad y había ese conocimiento sobre Miguel Cabrera. Yo sentía que estaba como más cerca del país. Y algo que te quería comentar, cuando haces el señalamiento sobre Brasil, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, yo incluía Japón como ejemplos para, para ver cómo se encuentra el estado del deporte y cómo nos encontramos nosotros o cómo se encuentra Venezuela. Yo veo que entre todos estos países lo que se tiene en común es tanto la competitividad deportiva y la política gobierno tras gobierno. O sea, como que el deporte es una cuna
Y pase lo que pase, es lo que fortalece la cultura, el gentilicio, lo que somos, respalda el Estado. Total, total. Y cito otra parte de este libro, en donde dicen, si todos los barrios poseyeran su propio campo completo de deportes, se pudiera estimular y activar las competencias interbarrios. Si las autoridades ofrecieran premios por distinciones, por pericia, etc., se acabaría la delincuencia. Entonces, para un gobierno que firma con la delincuencia, que negocia con la delincuencia, que pacta con las cárceles, que está lleno de delincuentes, no es conveniente meterse o aplicar una política deportiva, está muy lejos ni siquiera de aplicar una política educativa. Entonces ya, como tú mismo dices, los tipos están ausentes, al menos los que nos representan, los que representan a Venezuela, los que están dentro de las instituciones gubernamentales en este momento de Venezuela, están ausentes y casi que la sociedad venezolana así lo prefiere porque no gozan de legitimidad alguna, y cuando se acercan al escenario, al evento deportivo, la cosa termina siendo como pavosa. Un poquito. Se quieren tomar la foto y termina siendo como pavosa, y recordemos, yo personalizo la cosa y te digo, y acuérdate, pero recordemos todas las veces que Chávez hablaba del Magallanes, y el Magallanes perdía. Entonces, aunque el deporte pudiera ser un instrumento del poder, y pudiera ser, los tipos se pueden tomar la foto y pueden decir que están aplicando una política deportiva, que el país va en punta, va en desarrollo, se pueden medir con otros. Por lo menos para el caso venezolano queda demostrado que los esfuerzos son extremos e individuales. Total. Lo que pasa es que cuando tú pones la parte de Japón y esas cosas, lo que tienen en común es justamente eso. Y además, cómo utilizan el deporte de modo en que yo puedo limpiar la misma idiosincrasia a partir del deporte. Y te pongo un ejemplo clarito con Japón, con lo que estás diciendo, es con los mundiales. Porque la mejor afición del año pasado, según la FIFA, fue la japonesa, porque cuando terminaban el mundial, cuando terminaban su juego, recogían la basura. Y agarraban y todo el mundo recogía la basura. Entonces tú te puedes poner, ¿cómo se llama? Te puedes poner preguntón y decir, ¿es en verdad parte de la idiosincrasia japonesa limpiar las cosas o hay una intención atrás? Puede ser que sí, puede ser que no, pero definitivamente el Mundial de Fútbol es una ventana para que puedas ver cómo se desarrolla cierta sociedad bajo cierto tipo de cosas. Pasa con los mundiales, pasa con los Juegos Olímpicos. Y no olvidemos el ganador del Clásico Mundial, que no solo por ser venezolana, pero me vi todo el Clásico Mundial, y Venezuela, ese juego con Estados Unidos fue increíble. Yo no solamente yo me encontraba más en México que en Estados Unidos. Trabajaba en un restaurante mexicano en Texas, y eso es como estar en México. Claro. Y ahí estaban los mexicanos ligando a Venezuela en ese juego Venezuela-Estados Unidos, cuando Venezuela pierde y luego se titula Japón. No, entonces no quiero ni acordarme, porque el jonrón que le dan a Venezuela es después de 0 goles y 2 strikes. Ay, no, pero bueno, sí, básicamente eso. Y hay también si te pones a ver, también ha existido también como una cierta conchupancia, si se quiere, entre la misma Latinoamérica en tratar de salir adelante. Si yo sé que mi equipo no va para el baile, eso también pasa. Eso también es un poquito interesante. Y entendiendo que el béisbol mexicano también está imparable. Entonces, sí, los mexicanos también tuvieron su
su buena participación en ese clásico mundial. Y cuando además revisas las series mundiales, la cantidad de deportistas de toda la región y a lo largo y ancho del mundo no son solo estadounidenses. Sí, total. La Major League Baseball está repleta de talento mundial y por eso el nombre, ¿no? Supongo. Y te lo pongo más allá, te lo voy a poner con dos cosas, me acabo de acordar. La primera es que la NBA le está pasando exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los principales ahorita Las eh, caras. las caras del deporte de la NBA en este momento? Obviamente está Curry, que es americano. Obviamente está LeBron, que está americano. Pero Luka Doncic no es americano. Wembanyama es el rookie nuevo de los San Antonio, no es americano. ¿Sabes? Ahorita está pasando, ahorita que hay una renovación de las caras de lo que está pasando y es la apertura precisamente a que tiene que ser más global. Y nos vamos, por ejemplo, eso está pasando también con el fútbol americano. No con caras, pero sí con sitios. El año pasado, pues, exacto, esta temporada que acaba de terminar, hubo juegos en Frankfurt, hubo juegos en Wembley en Londres, el año que viene va a haber en el Bernabéu, el año que viene va a haber en Ciudad de México, ¿sabes? Están tratando de que también el deporte sea lo más global posible y que las caras se ayuden. Y la otra cosa que te iba a comentar, volviendo de Miguel Cabrera rapidito, es que básicamente lo que tú lo estabas comentando, Avi, es que también antes de que se hiciera el fin de semana de Miguel Cabrera en Detroit, en la gira que hacía de los Tigres de Detroit a todos los demás estadios, todo el mundo le hizo regalos a Miguel Cabrera porque se iba. Los gigantes creo que le dieron una tabla de surf, o sea, todo el mundo le hizo como regalos a partir de la despedida, o sea que el fenómeno de Miguel Cabrera, lejos de ser un fenómeno de Detroit o de Venezuela, fue un fenómeno de toda la liga y me pareció bastante interesante. Y esto lo repartieron Yo lo el, tengo. el viernes. Sí, yo lo vi que lo tenías por ahí, por eso lo traje. Yo lo vi que lo Ujú. tenías por allí. Nosotros tenemos uno cada uno. Esto se lo puede llevar alguien que se Buenísimo. suscriba al canal de Luis Evaristo. Ajá, Ajá. Que se suscriba al canal y se suscriban al canal del tema incompleto. O sea, usted se claro. suscribe a partir de este programa y nos comenta abajo, hoy me suscribí y empiezo a competir por esto. Hay unos generadores aquí Ujú. en internet donde pues vamos a hacer el sorteo público, vamos a tener otro encuentro, espero, Luis Barito, y una vez te estoy extendiendo la invitación para que tengamos otro contacto, porque fíjate, sin yo hablar yo estoy hablando lejos del micrófono, sin yo hablar No, no, del te escuchas bien. Sí. Sin yo Sí, hablar de el título del programa salió a flote, tú lo pusiste en palabras. Estamos hablando del poder y el deporte y el poder del deporte. total, total, total. Y es súper interesante cómo el mismo poder es el mismo ejersor, es el mismo poder que ejerce sobre todo lo demás. O sea, ¿cómo te explico? Déjame puntualizarme bien. Nada pasa en el deporte de élite, nada pasa por casualidad. Y ahí, y hay ejemplos hermosos. Te lo pongo de tarea, se lo pongo de tarea a la gente que está viendo esto. El segundo posición de la Liga Española es el Girona. Es el Girona de, es el Girona de la Liga. O sea, el Girona, el equipo es el Girona. Y tú dirías, concha de Girona, por fin, alguien que está rompiendo la hegemonía de Real Madrid y Barcelona, un equipo pequeñito de Cataluña. Busquen quién lleva el Girona, quién es el poder que está detrás del Girona, por decirte un ejemplo de muchas cosas que pasan. Entonces, yo soy un amante del deporte, ¿cómo se llama? A mí me parece un clicherazo, pero lo voy a decir, del deporte humilde, me parece. Pero estamos también en un mundo en donde el deporte es cada vez menos humilde y hay más razones por las cuales hay cierta gente que está arriba y otra gente que está abajo. Entonces, definitivamente, el deporte y el poder van de la mano, son hermanitos, primos hermanos, diría el otro. Es un tema incompleto, porque así como tú dices que
que es un cliché porque eres fanático o te gusta el deporte que va de menos a más, el que dices que se llama humilde. A mí también generalmente me da por seguir las selecciones, los clubes que van de menos a más. En inglés, en Hace inglés, en inglés se llama underdog fan. Le vas al underdog. Ok, hay una canción en hip hop que me gusta que se llama así, Underdog. Ujú. Pero bueno, que va de menos a más. Y hace nada yo rechazaba el fútbol y rechazaba todo lo que es súper mediático, porque decía, ajá, ¿y de qué vale? ¿Y de qué vale si todo lo que representa esto es un costo increíble mientras hay millones de problemas? Pero me devuelvo y digo, no, sí vale muchísimo porque están los niños ahí inspirándose, ahí son más las personas que se suman a un sueño deportivo con distintas necesidades y al mismo tiempo son esas selecciones que les llevan a los pueblos esas victorias, como por ejemplo lo que sucedió con Argentina y el Total. Mundial de Fútbol, que fue como la paralización de los argentinos durante una semana de celebración, a pesar de la crisis que también están pasando. Mira, yo te voy a citar a Dan Brown, que es un autor que me gusta muchísimo. Y él cuando al final, entonces, espero no ser spoiler, pero cuando por fin se descubre la verdad en el Código Da Vinci, en el libro del Código Da Vinci, él dice, ¿será que esta verdad la publicamos o no la publicamos? Y él decía, podemos publicarla y va a haber una revolución en cuanto al saber y todas esas cosas. Y se va a ver la verdad de la fe ante muchas cosas. Pero la mujer que reza todos los días con mucha fe para que las cosas se vayan bien y que se duerme sabiendo que se siente mejor a partir de la oración que hizo, se va a sentir mejor porque se siente acompañada, aun cuando lo que se siente acompañada ya no va a ser lo que ella pensaba que era. Eso, y ahí es donde yo vengo, el tipo, mira, podemos hablar 8 horas sobre cómo el deporte profesional americano busca la manera de reciclarse para siempre tener el monopolio del poder del entretenimiento en Estados Unidos. Podemos hablar sentados, pero lo que tú estás diciendo es tal cual así. Hay niños que lo que quieren ver es ser como Curry. A mí me fastidia ver a Curry jugar, me fastidia, sinceramente, lo digo totalmente en serio, porque lo veo jugar y es triple, 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 perfecto, 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 perfecto. Y yo odio la perfección, a mí me gusta que la gente se equivoque. Entonces, pero hay alguien que está creciendo a partir de ver eso como algo mejor y que lo inspira a practicar todos los días. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona, mira, no, lo que tú estás viendo es mentira, lo que tú estás viendo es un ejercicio de poder mentiroso? Y yo creo que va más allá, yo creo que va más allá, creo que nosotros como personas que nos gusta el deporte humilde, más bien deberíamos saber decir, mira, eso que tú estás viendo está muy bonito, pero mira a esta gente que se está esforzando muchísimo por llegar allá. ¿Que va a llegar o no va a llegar? Ese es otro tema, pero que se esté esforzando por subir. Es otro tema incompleto que no le diré cuándo será, pero será pronto. Tengo aquí como 10, 8 preguntas más, pero no los quiero hacer más largos. Les Ok. recuerdo, esto va a ser semanal, diario, y vamos a tratar de que sea cotidiano, que sea como cepillarnos los dientes. Le está diciendo Aristo que queremos hablar más porque tenemos un montón de cosas que queremos comunicar. Te felicito por el trabajo que estás haciendo, brother, en serio. Te atreviste, ¿entiendes? Fuera de tu tierra, a hacer algo que quizás no te imaginabas y pienso que está excelente. Le lo recomiendo el canal de él, Luis Evaristo, en YouTube. Él, YouTube. eh, De hecho, dice, puedes poner @im Luis Evaristo y sale. Gracias a nuestros anunciantes, los primates, animales en su mundo, un rompecabezas que te acerca al mundo que quieres de verdad. Producción general. David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.